Mil gracias, presidente. De antemano, agradecerle a usted, a la bancada del Partido Político Mira, a mis compañeros, que nos permitieron priorizar este debate, un debate muy importante que tiene que ver con los datos públicos del país, con los datos personales de millones de colombianos. Y me sumo a la preocupación que nuestros compañeros han expresado en el día de hoy, ¿no, presidente? Que ante un debate de esta categoría los ministros se enfermen a última hora, salgan de viaje. Es un debate que fue anunciado hace 15 días, que yo se lo solicité y fue de manera pública. Muchas de las respuestas no nos llegaron, presidente, para poder hacer el debate. Nos tocó construir el debate con la información de campo y con la investigación que hicimos para poderle presentar al país la información fidedigna. Presidente, yo creo que cuando tengamos la oportunidad, yo creo que se debe considerar excusa por excusa y que la plenaria tome la decisión si las excusas son válidas o no. Pero vamos a seguir con el debate porque los colombianos tienen todo el derecho de conocer qué está pasando con sus datos. ¿Cuál es el riesgo que hemos anunciado y hoy hemos querido dejar esta infografía en cada una de sus curules para que ustedes se vayan familiarizando con el concepto de nube pública? Porque de pronto queda en el imaginario que es un tema técnico que tiene que ver con los señores de sistemas, pero no, está en el día a día de cualquier colombiano, cuando en medio de su actividad, en medio de su celular paga los impuestos, recibe un correo electrónico de una EPS, cuando se da una alerta ante un sistema de emergencias, cuando recibe o no un subsidio de educación, cuando va a tramitar su pasaporte en la Cancillería. De eso estamos hablando. Y poco a poco, espero lograrlo, vamos a entender qué significa la nube pública y por qué este debate es uno de los debates más críticos que hoy el gobierno tiene que enfrentar y explicarle al país. Yo quisiera rápidamente un pequeño video para que ustedes entiendan qué es la nube pública y sobre todo los colombianos que nos están viendo, me gustaría que pusiéramos este video explicativo. Cada día nos conectamos sin pensarlo. Detrás de todo eso, trabaja la nube pública. Es el espacio donde se guarda y comparte la información que usamos cada día. Gracias a ella, los servicios públicos funcionan y los trámites se vuelven más simples. Podemos acceder a lo que necesitamos desde cualquier lugar, con solo unos clics. La nube pública se adapta, crece con la demanda y se ajusta sin detenerse. En la nube pública se paga solo por lo que se usa. Eficiente, justa y transparente. Para el ciudadano que nos está viendo, o compañeros, es la información crítica que cada uno tenemos, no solamente en nuestro relacionamiento con las entidades públicas. Estamos hablando, por ejemplo, de los datos biométricos. Estamos hablando de nuestro número de cédula de ciudadanía. Estamos hablando de las escrituras públicas. Estamos hablando de la información de nuestros hijos e hijas. Estamos hablando del ciudadano que recibe un subsidio del Sisbén. Estamos hablando de un ciudadano que está esperando un esquema de vinculación a una entidad pública mediante el SECOP. Estamos hablando de la información estratégica del Estado, que se tiene que almacenar. Me decía ayer mi familia comentándole este debate, me decía mi papá, hace muchos años yo almacenaba todo en un acordeón. Luego llegó la época del disquete, luego llegó la época del USB, luego llegó la época de la CPU y el computador y finalmente llegó la época de la nube digital. Y hoy cuando compramos nosotros un celular, lo primero que nos cercioramos es que podamos guardar nuestros datos y podamos conservar nuestra información crítica.
Por ejemplo, compañeros, senador Lemus, senador Correa, la Superintendencia de Notaría y Registro maneja 7.1 millones de datos que están en la nube pública, que son toda la trazabilidad jurídica de hipotecas, de compraventas, de servidumbres, la trazabilidad de la operatividad de la superintendencia, es el know-how del Ministerio de Salud y Protección Social. Doctor Wilson Arias, doctor Fabián Díaz, senadora Ana Paola, que usted está muy atenta en la Comisión Séptima. Son los datos de los medicamentos que les estamos entregando a los usuarios del sistema. Son los datos de las personas que están en el régimen contributivo, el subsidiado. Estamos hablando también del Ministerio de Educación, senador Guido, que estuvimos esta mañana. Allí cerrando un acuerdo muy importante porque los debates de control político sí sirven. Quiero anunciarles que hoy el ministro se comprometió con 100.000 millones de pesos para poder ayudarles a los estudiantes que están hoy ahogados por las deudas del ICETEX y fue producto de un debate de control político. Y esta mañana llegamos a un acuerdo para poder ayudar a esos estudiantes y poder financiar sus estudios. Estamos hablando de esos créditos, doctor Guido, que estas entidades tienen que subir mediante aplicaciones, mediante servidores, mediante programas, a servidores para poder proteger la información y que no se hackee por parte de los ciberdelincuentes. Todos tenemos relacionamientos con entidades de orden local, de las secretarías de Hacienda. Estamos hablando de cómo un ciudadano puede a través de un computador pagar su declaración de renta, cómo puede pagar su declaración de impuestos, cómo puede pagar impuesto de vehículos. De eso estamos hablando. Y al ciudadano de pie, pues estamos hablando de la transferencia de sus datos, que ya no se almacenan en un cuaderno como cuando teníamos los contactos en un cuaderno, sino que se almacenan en la nube. Pues bien, el Estado comprendió que el que tiene la información tiene el poder. Y este debate se centra en eso, que la información tiene que garantizarse en los mejores servidores y mediante la mejor licitación posible. Y por ello, desde el año 2010, el Estado, y eso es un tema transversal, compañeros, estamos hablando de gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, no es un tema ideológico, es un tema de protección de datos, es un tema que está centrado también en la garantía de un derecho fundamental. Y el Estado se había dedicado a hacer de manera transparente, de manera articulada, de manera juiciosa, un acuerdo marco que permitiera que todas las entidades del Estado pudieran realizar las mejores contrataciones para sus necesidades, para los funcionarios y para los ciudadanos, con lo mejor que existe en el mundo. Pues, oh sorpresa, 2010 hizo el acuerdo marco, 2014 el acuerdo 1 y 2, 2020 ese gobierno Santos, gobierno Duque, también se reafirmó el acuerdo marco, y llegó el gobierno Petro, oh sorpresa, bajo el argumento de la soberanía de los datos, echó atrás una política pública de 14 años de construcción transparente sobre la soberanía y protección de los datos del país. Presidente, yo creo que, y con el respeto a mis compañeros, yo creo que este tema hay que escalarlo inclusive a un orden constitucional. No puede ser que la entidad encargada de la licitación, Colombra Compra Eficiente, haya suspendido de manera imprevista, abrupta, este acuerdo marco para, como dicen ellos, propiciar un modelo más abierto, ya lo decía el senador Motoa, un modelo competitivo, seguro, que pone a la vanguardia al país en materia digital. Yo quisiera también señalar que estos debates de control político sí sirven. Ayer Compra Eficiente, a pesar de haber terminado el acuerdo marco número 4 sin haber iniciado y finalizado el acuerdo número 5, nos dice que quiere avanzar en ese modelo de contratación pública. Me parece que es un gran mensaje que trae nuestro debate de control político. Aún así,
no sea el mejor acuerdo marco, pero algo es algo, decía mi abuelita. ¿Qué está en riesgo, presidente? Está en riesgo una licitación de 1.3 billones de pesos. 195 entidades que ya tenían todo previsto para poder contratar bajo el acuerdo marco o bajo el modelo de contratación que les permite garantizar contratos en menos de 15 días, con los mejores de los mejores, con las mejores aplicaciones. Ministra, para poder llevar a cabo todo el tema de inteligencia artificial que tanto se cacarea en este gobierno. Se pone en riesgo más de 12.000 empresas colombianas, 12.000 empresas colombianas que han entendido la necesidad de generar partners con los grandes multinacionales, porque aquí Colombia Compra Eficiente dice que no le gustaría contratar con los grandes, que hay que abrir el mercado para que llegue no sé quién, pero ya le vamos a mostrar con quién están pavimentando el camino jurídico para contratar. Presidente, estamos hablando de más de 12.000 empresas, microempresas. Aquí el gobierno, mediante un artículo del Plan de Desarrollo y en la denominada economía popular, quiere, mediante un artificio jurídico, abrir y pavimentar el camino a la estatalización de los datos y el manejo de la información pública del país. Nos preocupa muchísimo para los funcionarios de Compra Eficiente, con todo el respeto. No es contra ustedes, no es contra el gobierno, es contra un procedimiento que se debió haber hecho de manera articulada con los actores, con la industria, con los ciudadanos. Pero aquí prácticamente se desmontó el puente mientras todas las instituciones cruzaban ese puente para garantizar la seguridad de los datos. Hoy están en el vacío. Hoy están en el vacío. 195 entidades hoy no tienen vehículo de contratación y les va a tocar recurrir a la ley 80. Y al recurrir a la ley 80, y en virtud del poco tiempo que queda para la contratación, tendrán que acudir a una figura que ha sido muy cuestionada, los denominados convenios administrativos. Senador Ariel Ávila, sé que ha sido muy vigiloso de esos convenios a nivel nacional. Y le preguntamos a Compra Eficiente cuáles fueron las razones jurídicas, técnicas, que conllevaron a que este acuerdo marco fuera terminado de manera unilateral. Y mire las respuestas, compañeros, yo creo que eso es algo muy serio, porque ustedes tienen en muchas ciudades, muchos departamentos, la gobernanza de estas ciudades y departamentos. El próximo año, cuando les llegue la pensión a los ciudadanos, van a decir, ¿qué pasó? Y nos vamos a encontrar que la entidad encargada de adjudicar el contrato para la administración de los datos no lo pudo hacer. O cuando los ciudadanos vayan a reclamar el subsidio al adulto mayor que hoy se anunció, es posible que no lo puedan hacer porque el sistema de información está fallando, no hay dónde alojar la información. Te retomo, presidente, nos preocupa muchísimo porque este contrato de la mayor seriedad, un contrato de 1.3 billones de pesos, a nuestro juicio es un proceso muy opaco, muy lleno de cuestionamientos. 9 adendas, 3 prórrogas, 1.600 observaciones. Y eso conlleva no solamente a que este proceso conlleve a generarse muchas dudas, sino a preguntarse, bueno, cuáles fueron las razones, las motivaciones que llevó al gobierno para no continuar con una política pública de 14 años, terminarlo abruptamente y dejar a muchas instituciones en el vacío. Y mire la respuesta de Colombia Compra Eficiente. Dice, la decisión de no prorrogar el acuerdo marco, número 4, fue analizada en el marco de una reunión no formal. Yo sí quisiera ahora que los funcionarios de Compra Eficiente me digan quién fue el que dio esa orden. Y le pregunto, ¿cuáles son los estudios que soportan esa decisión? Por tratarse de una reunión de carácter no formal, no se levantaron actas, no se produjeron memorandos, no se señalaron circulares
y otros documentos oficiales que den cuenta de esta discusión. Presidente, esto es muy grave, demasiado grave. Yo llamaría la atención de la Procuraduría. Demasiado grave, muy grave. Estamos hablando de los datos de los colombianos que pueden estar alojados en cualquier servidor, que ya le pasó al país hace unos años. Una compañía colombiana, ahora vamos a mirar, alojó los datos en sus servidores locales, lo hackearon, y más de 54 millones de colombianos se vieron afectados por ese secuestro de la información. Y ahí yo quisiera hacer un llamado a la directora del DNP, porque usted tiene asiento en Compreficiente. Un llamado a la ministra ausente o a su delegado, porque usted hace parte de la Junta de Colombia Compreficiente. ¿Los tomaron en cuenta para esta decisión o fue una decisión unilateral de parte del señor director de Colombia Eficiente, que manda excusa, presidente, diciendo que él está en un foro muy importante sobre el éxito de la contratación pública en el país, que somos el referente y el contrato más importante, que es el de la nube pública, hoy tiene serios indicios de ser uno de los contratos, espero que no sea así, con mayor trazabilidad y corrupción que puede existir en este gobierno, presidente. Sigamos. Siguiente. Evidentemente esto viola los principios de planeación, de economía, de selección objetiva, de transparencia, de concurrencia. Muy complejo, porque ese debe ser precisamente el norte de una institución que se creó para poder transparentar y poder garantizar un proceso de selección objetiva. Y aquí hago un paréntesis, que entren todas las compañías posibles, porque aquí se está rumorando que el debate va contra X o Y compañía de una nacionalidad u otra. No. Bienvenidas todas, siempre y cuando garanticen la protección de los datos y cumpla con la normatividad vigente que hoy tiene Colombia en esta materia. Sigamos. Y aquí viene lo más delicado, compañeros, y quisiera que le prestáramos mucha atención porque durante el trayecto de esta licitación apareció una circular y por eso estamos diciendo, se está pavimentando un camino a un monopolio estatal de la tecnología por decreto. Muy parecido, senadora Ana Paula, en el chuchuchú del sistema de salud. Muy parecido, pues, el chuchuchú, excúseme la expresión, del sistema tecnológico y de la protección de los datos en el país. Siguiente. Pues aparece una directiva presidencial, la directora del TAPRE. Me gustaría que nos indicara por qué surgió esta directiva, cuál fue el propósito de esta directiva, porque ahora que no tienen forma o vehículo de contratación las entidades públicas, 195 de ellas, que poco a poco van terminando sus contratos, y acuérdense que la gran mayoría de estos contratos son anuales, y cuando se termina la anualidad tienen que aprovisionar el recurso para la siguiente vigencia, y si no logra contratar el recurso tienen que devolver el recurso al Tesoro Nacional, y si se devuelve el recurso al Tesoro Nacional, la gran pregunta, a puertas de unas elecciones, ¿para dónde irá la plática, doctor Guerra? Usted ya sabe para dónde va. Sale una directiva presidencial sugiriendo que todos los contratos, mediante una modalidad, no sé de dónde la sacaron, de modelo de innovación tecnológica o laboratorio de innovación pública, lo voy a leer porque es muy importante. El presidente imparte la siguiente directriz: en la medida que Internexa, ahora vamos a mirar quién es Internexa, doctor Guido, doctora Sandra, en la medida en que Internexa se marque como laboratorio de innovación pública, las entidades destinatarias de esta directiva, hay sentencias del Consejo de Estado que dicen que las directivas son órdenes a nivel presidencial para las entidades de orden nacional. Podrán aprovechar esta entidad para fortalecer los procesos de compras públicas, de tecnología e innovación que permitan resolver las necesidades que requieran
en materia tecnológica. Surge la pregunta, bueno, esto está encaminado a que Internexa, que hace poco fue criticada por el propio gobierno en un consejo de ministros porque no había podido conectar Leticia con el cable óptico de Brasil, ¿se va a hacer cargo de todos los datos en Colombia? Una empresa que tiene su vocación en materia de conexión de fibra óptica, pero que también tiene conexión con Ecopetrol, porque parte de esta compañía es de Ecopetrol, y Ecopetrol también con designados de presidencia, y hay una persona que fue alto consejero de las telecomunicaciones y hoy que está a cargo de Internexa. Eso suena muy raro, yo sí quisiera llamar la atención, y es una de las conclusiones que vamos a dar en el debate, que Internexa sea el vehículo de contratación estatal para monopolizar los datos. Y ya les digo por qué, porque una de las cláusulas que salió a última hora la semana pasada obliga a la repatriación de todos los datos de la nube pública que tiene Colombia en el mundo para que queden en el territorio colombiano. Imagínense eso. Es como exigirle a los grandes proveedores de tecnología que monten aquí la planta de Ferrari para ensamblar Ferraris y nosotros comprar un Ferrari. Y que si no lo hacen así, son sancionados. Pues nos fuimos al objeto social de Internexa y lo que encontramos fue lo siguiente, que está muy atado a la cláusula que salió la semana pasada y que trae mucha preocupación. Dice lo siguiente, señora ministra de las TIC, señora ministra de Ciencia y Tecnología, porque esta palabra se la hemos escuchado a ustedes reiterativamente. Dice lo siguiente, ¿cómo garantizan soberanía digital en servicios cloud con proveedores globales? Respuesta de Internexa, mantendremos control territorial absoluto sobre todos los datos e infraestructuras mientras integramos selectivamente tecnologías globales bajo nuestra gestión nacional. Los datos nunca salen del territorio nacional y conservaremos autonomía total de las decisiones tecnológicas operativas. Una nacionalización de los datos en territorio nacional, que yo pienso que pues no es malo, pero en el caso de que se vaya la luz, en el caso de un incidente, un terremoto, en el caso de que los servidores se dañen, en el caso de que alguien lo hackee, en el que un funcionario tome los datos, no tenemos un respaldo internacional de nuestra información. Y esta cláusula 37 todo indica que hacia allá va. La cláusula del acuerdo Marco 5 que prácticamente ayer se cerró. Hoy los proponentes están entregando sus propuestas y los están obligando a repatriar los datos bajo una ideología de soberanía digital de datos en el país. Demasiado complejo porque esto va a traer en el país demandas, va a conllevar a que el país cree barreras para el acceso a la tecnología, va a traer barreras porque muchos de los oferentes de pronto no se van a presentar, va a traer barreras porque de pronto aparecen compañías como Internexa u otras que no tienen la experiencia en la administración y protección de los datos como las empresas salvadoras. Queremos poner de presente esta preocupación y yo creo que el país lo tiene que conocer, porque mediante esta argucia jurídica quieren implantar una política ideológica en algo que no debe tener ideología, que es la protección de los datos de todos los colombianos. Vuelvo y reitero para los colombianos, en nuestra imagen, en nuestros datos personales, son las fotos de pronto de nuestra historia clínica, son los subsidios de salud, es la información de seguridad, del movimiento de las tropas, de la compra de municiones, del posicionamiento geoestratégico de nuestra fuerza pública, de los procesos judiciales, que yo quiero llamar la atención
a mis compañeros de Comisión Primera en el periodo anterior que tanto trabajamos para que se hiciera el expediente judicial, y hoy el expediente judicial es un referente, porque hoy la justicia funciona bajo lo digital. Los testimonios, las pruebas están protegidas, cualquier persona no puede llegar a tomar las pruebas. Imagínense, compañeros, estas pruebas en manos de cualquier compañía. Y oh sorpresa, pues esta nacionalización implica que los data centers lleguen al país. Y reitero, otra promesa incumplida del señor presidente y del gobierno, con la mejor intención, no lo digo por decirlo, con la mejor intención, pero hoy no tenemos las condiciones para que estos grandes data centers lleguen a Colombia, por factores técnicos, por factores ambientales, por factores jurídicos. Con esta licitación, ¿será que vendrán los data centers aquí al país? No van a venir, no va a venir esa industria, pero sí fue, pero sí fue una política en gobiernos de izquierda. Por ejemplo, en México llegaron los data centers, en Chile llegaron los data centers, en Brasil llegaron los data centers. No es un asunto de izquierda, sino un entorno propicio para que los inversionistas lleguen e inviertan en Colombia. Ministra, el data center de Santa Marta, yo creo que, o directora de planeación, ahora que nos cuente, yo creo que eso no va a pasar en Colombia. No se dio. Creo que hay que ser claro con el país. Infortunadamente. Sé que el presidente está por los Emiratos Árabes. Sabemos que está de pronto revisando esta inversión, que es inversión con Ecopetrol, pero en la práctica del ambiente de innovación, el ambiente jurídico, el ambiente para que estas grandes industrias no se está propiciando. Eso es un mensaje muy equivocado. Ya voy terminando, presidente. Quisiera llamar la atención con lo siguiente. Bienvenidos todos los actores que provean nube de protección de datos, bienvenidos, pero que cumplan con la legislación nacional. Según esta circular de la Superintendencia de Servicios, la Superintendencia de Industria y Comercio, que quiero que ahora me la expliquen, hay empresas que tienen servidores en esos países que no pueden licitar con Colombia. No lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no cumplen las condiciones básicas de seguridad. Presidente, para recapitular, decir que estamos ante un posible apagón digital. Un apagón digital que ya sucedió en el país. Colombia recibe al año 36 millones de intentos de ciberataque. 36 millones. En el primer trimestre de este año, 7.1 millones de ataques. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué querrán atacar tanto nuestras páginas? Y que gracias a Dios, mucha de esta información están en sistemas con sistemas de seguridad y ciberseguridad que cualquiera no puede cumplir. Termino con lo siguiente, presidente. Mire, ya nos pasó con INVIMA. Siguiente. Ya nos pasó con INVIMA. El comienzo de este gobierno nos pasó con INVIMA. Le tocó al ministro de las TIC entrar y hacer un mando de control allí para poder rescatar la información de los colombianos. Nos pasó con la Supersalud, senadora Ana Paola. Desde la bancada, presidente del partido Mira, queremos volver a reiterar, esto no es un debate ideológico, esto es un debate de política pública. Y vamos a radicar, estamos estructurando un proyecto de ley para que los datos digitales, nuestra ciudadanía digital esté protegida independientemente del gobierno que llegue. Y que todo proceso de licitación, de construcción de políticas públicas sea en el marco de las mejores condiciones
tecnológicas del país. Nosotros no sabemos qué pasó con IFEX, si tuvo que pagar o no el rescate de la información. Muy posiblemente sí, no nos quisieron responder, muy posiblemente sí. Y por ello queríamos traer a colación este debate, presidente, porque es un debate que nos llega a todos. Finalmente, pues ya está, es un hecho concreto, ya la licitación se cerró, hoy se presentan los oferentes y el otro año van a venir los incidentes. Y por ello vamos a solicitar a la Procuraduría, a la Contraloría, inclusive a la misma SIC, que todos los convenios administrativos que se firmen tengan un seguimiento especial, tengan un control de advertencia preferente, que podamos revisarlos al detalle. Y proponemos, presidente, también que se genere una comisión de seguimiento de este tema por parte de todos los partidos políticos. Termino señalando que por un lado se quiere restringir la conectividad, pero por el otro lado quiere grabar las transacciones digitales. Senador Manuel Virgüe, usted lo expresó muy bien esta semana en un comunicado que expidió el partido Mira. Senadora Angélica Lozano, usted también lo planteó. No es posible que utilicemos lo digital para sacarle dinero, pero no utilicemos lo digital como una política pública de protección de datos, para la promoción de la inteligencia artificial, para poder cerrar las brechas en lo tecnológico, para dotar a nuestros niños y niñas de habilidades digitales, para poder crear los denominados centros de inteligencia artificial, que inclusive en boca del mismo presidente Petro no tienen ni energía. Yo creo que esto no es serio, necesitamos revisar la política de datos estratégicos de soberanía nacional y los datos personales en Colombia con mucho detalle. Gracias, presidente. Queríamos, a pesar de que los ministros no nos acompañaron en este debate, pero sí queríamos que la opinión pública conociera muy bien lo que está pasando en el país, lo que puede suceder el próximo año, la inconveniencia de la suspensión de este acuerdo marco que era líder a nivel latinoamericano, inclusive comparable con el Reino Unido y Singapur, y hoy estamos al arbitrio de un funcionario que uno se podía poner en los zapatos del funcionario, o no contrata, o contrata a la ligera, o devuelve la plata al Tesoro Nacional porque no quiere cometer errores y posteriormente terminar en problemas disciplinarios y jurídicos muy graves. Muchísimas gracias, presidente. Partido Mira. Nuestro compromiso es con Dios y con todos los colombianos.